Pues nada, vamos a dar comienzo a esta masterclass. Bienvenidos todos y todas. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo a esta importante materia. Para nosotras es muy importante y sabemos que para mucha gente también, porque lamentablemente hay muchos animales que ahora mismo con la normativa, con la legislación actual, pues están sufriendo las consecuencias de una serie de criterios que se han demostrado y que, como ahora confirmarán las doctoras, pues injustos, ineficientes y que no son acordes, ¿no? Pues ni a la ciencia ni a la ética. Por tanto, creemos que es realmente importante, mientras seguimos teniendo esta normativa, intentar pues, aplicar políticas públicas de protección animal tendentes a que estos animales pues, dejen de ser estigmatizados solamente por pertenecer a una raza determinada y evitar así también que sean acumulados de forma constante en los refugios de animales. Bueno, yo soy Irene Torres, soy abogada en la Fundación Franz Weber y también soy coordinadora de formación, y os presento a Paula Calvo y a Laura Arena, que son bueno, las docentes y doctoras veterinarias que impartirán esta masterclass. Paula Calvo es doctora en antrozoología, que como sabéis es una ciencia que estudia el vínculo humano-animal. También tiene un máster en investigación en ciencias de la salud. Es etóloga y técnica en intervenciones asistidas con animales y además dirige la consultoría científico-técnica antrozoología.com, con lo cual también podéis buscar más información sobre ella en este apartado, también si queréis hacerle otra serie de consultas. Es docente de múltiples cursos, tanto para administraciones públicas como privadas y entidades de protección animal, y también ha publicado numerosísimos artículos en distintas revistas, tanto nacionales como internacionales. Por otra parte, también contaremos con Laura Arena, que es médico veterinario, ya es experta en comportamiento para el diagnóstico y la rehabilitación de animales con problemas de conducta y también con trastornos emocionales. Es doctora en el ámbito del bienestar animal de perros y gatos y ha desarrollado herramientas para evaluar la calidad de vida de estos animales. Además, ha participado en proyectos del Ministerio de Salud italiano y también ha inspeccionado un número muy considerable de refugios en los que se albergan a perros y a gatos, y es miembro del directivo y responsable científica de la asociación Stray Dogs International. Así que bueno, voy a dar paso a su masterclass, pero también os quería contar que bueno, si al final de esta masterclass queréis ampliar los conocimientos en esta materia, tenemos la posibilidad de realizar un curso completo sobre esta cuestión en el que bueno, se podrán resolver todas aquellas dudas que tengáis, porque en este curso también las docentes realizarán distintos talleres para poder interactuar más con el alumnado y resolver todas vuestras dudas en directo, que también bueno, se podrán ver en diferido para el caso de aquellas personas que no pudierais asistir. Este curso también da la posibilidad de descargar materiales muy completos que ellas mismas han elaborado sobre esta cuestión, y además otros materiales y otros artículos recomendados para poder profundizar más en la materia. Este curso estará disponible a partir del 8 de enero, pero las preinscripciones están abiertas desde ya mismo a través de escuelafffw.org. Así que también os invitamos a que, si queréis profundizar sobre esta materia, pues os inscribáis en su curso, que seguro os resultará de gran provecho. Además, es un curso asincrónico, lo que significa que se puede realizar con total flexibilidad por parte del alumnado, que desde el momento en el que comience el curso ya podréis descargaros los materiales, empezar a estudiar, a ver los artículos de interés. Y lo podréis realizar, como digo, de forma totalmente flexible cuando tengáis tiempo, y además está esta posibilidad de asistir a talleres en directo con las docentes para la resolución de todas aquellas dudas que podáis tener. Después también os quería comentar que al final de esta masterclass dejaremos un espacio de tiempo para resolver todas aquellas dudas que podáis tener. Os agradecemos que utilicéis, tenemos dos chats que utilicéis para hacer preguntas, el chat de preguntas y respuestas, que nos resulta más sencillo para organizarlas, y al final de las intervenciones, pues entonces serán resueltas todas aquellas dudas y cuestiones que queráis hacer a las docentes. Así que ahora ya les doy paso a ellas y agradezco de nuevo a todas las personas asistentes por su tiempo y su interés en la materia. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar. Gracias primero por darnos esta oportunidad a Fundación Franz Weber, a Irene, tanto a Laura como a mí. Estamos agradecidas de poder hablar de este tema que a ambas nos preocupa mucho y porque es una realidad con la que nos encontramos en cada día en los refugios con los que trabajamos y con las entidades con las que trabajamos. Y por eso el poder divulgar y el poder dar a conocer cómo hacer una gestión ética de los perros catalogados como potencialmente peligrosos, que no quiere decir que lo sean, sino que solo se les ha puesto esta etiqueta, para nosotras es un gran paso, el poder concienciar y ayudar a que haya más conocimiento sobre este tema. Así que no vamos a darle más vueltas y vamos a empezar con ello. Y dentro de esta masterclass, que vamos a abarcar de una forma más bien concreta y resumida sobre toda esta temática de la gestión ética, responsable y eficiente de los perros catalogados como potencialmente peligrosos, vamos a intentar tocar estos 4 aspectos que creemos que tienen su sentido para, primero, entender en qué punto estamos actualmente en cuanto a legislación en España en el ámbito de los perros potencialmente peligrosos y otras legislaciones que se dan en otros países, y la propuesta que hay de cambio a día de hoy, porque como bien sabemos hay un anteproyecto de ley en marcha que propone ciertos cambios, aunque todavía no es seguro que se vaya a realizar estos cambios en cuanto a los perros catalogados como potencialmente peligrosos, las consecuencias que existen en este sentido por la legislación que hay a día de hoy en España, y que aunque cambiara esta legislación seguiría habiendo ciertas consecuencias durante un tiempo, y ahora explicaremos el por qué. Luego, toda esta legislación que hay de limitación, prohibición y demás en cuanto a determinadas razas de perros, el conocer si hay un fundamento científico que lo pueda explicar o justificar. Y por último, dado que hay unas consecuencias a día de hoy y que comentaremos, cómo podemos no darle la vuelta, pero al menos ayudar a que no se sigan acumulando perros potencialmente peligrosos, que no se sigan en los refugios, que no sigan dándose más los aspectos negativos de las consecuencias de aplicar esta legislación. Y vamos allá. Actualmente hay una ley estatal, que es la ley de 1999, la ley 50 de 1999, del 23 de diciembre de ese año, un real decreto que apareció en el 2002 para aún hacer unos cambios, unas modificaciones, bueno, más bien unas ampliaciones sobre esta ley estatal. ¿Qué es lo que nos dice la ley estatal? Primero, es que hay 8 razas que a nivel de todo el Estado español han de ser consideradas solo por su raza como potencialmente peligrosas. Y son estas 8. Luego tenemos un real decreto que nos habla más bien de cómo tratar, manejar a los perros catalogados como PPPs, a esas 8 razas. Además de esas 8 razas también se habla de unas características morfológicas que podrían llevar a que un perro fuera catalogado como potencialmente peligroso, y esto habla de una magnitud, una morfología muy concreta del cuerpo, de la mandíbula, de la cabeza, ciertas dimensiones. Todo esto está estipulado en esta ley, y el Real Decreto lo que añadía es que hacía falta que cualquier persona que quisiera, vamos a utilizar siempre las palabras que quizás no son las más adecuadas a día de hoy o consideradas las más adecuadas a día de hoy, pero que son las que legalmente se utilizan, que es como la palabra propietario, y que a día de hoy se habla de que para poder ser propietario de un perro catalogado como potencialmente peligroso es necesaria una licencia administrativa y un seguro. Y además unas medidas de seguridad para poder llevar este perro en entornos, en espacios públicos, como puede ser el bozal, o que siempre tengan que ir atados,
que siempre los tengan que llevar en la calle un adulto y no pueda llevarlo, por ejemplo, un menor de 16 años, que igual sí que estaría capacitado, pero por ley no se puede, y que además solo una persona pueda llevar un solo perro de estas características. Es decir, si en tu casa conviven 2 Rottweilers, pues vas a tener, y solo hay una persona que va a pasearlos, va a tener que pasearlos por separado, porque solo se permite que una persona lleve a un solo perro en la calle, atado con bozal y demás, pero uno con uno. ¿Qué más? Además de esta ley estatal, que luego además fue ampliada con este Real Decreto, pues tenemos unas leyes autonómicas que también añaden más detalle a esta ley estatal. Como hay competencia autonómica en este sentido, tenemos leyes autonómicas que llegan a incrementar el número de razas, no solo estas 8, a muchas más, incluso se llega hasta un número de 14. Luego, además, incrementar también estas restricciones y estos requisitos para esa autonomía. Depende de cada autonomía. Como mínimo en las autonomías, como bien sabéis, se ha de aplicar la ley estatal, pero nos podemos encontrar que a nivel de alguna ley autonómica haya aún más restricciones que las aplicadas, que las solicitadas por la ley estatal para la tenencia de perros potencialmente peligrosos y el manejo de perros potencialmente peligrosos. Las 8 razas, que no sé si las teníais presentes, son estas de aquí. Son el Pitbull Terrier, el Rottweiler, el Fila brasileño, el Akita Inu, el Staffordshire Bull Terrier, el American Staffordshire Terrier, el Dogo argentino y el Tosa Inu. Estos serían los 8 que a nivel estatal, a día de hoy, tienen la etiqueta de, a mí me gusta hablar de eso, que se les ha puesto una etiqueta, son catalogados como perros potencialmente peligrosos. Pero si vamos a mirar incluso esta parte de la ley estatal donde habla de las características morfológicas que pueden llevar a un perro a ser considerado potencialmente peligroso, finalmente un labrador no estaría ni mucho menos lejos diferente, o se debería considerar diferente. Con esto no quiero decir que a todos los labradores se les tenga que poner esta etiqueta, pero que si nos fijamos en cuestiones morfológicas tampoco tiene mucho sentido el que existan estas etiquetas y unos perros sí se les cataloga así y otros no, cuando morfológicamente tampoco es tanta la diferencia. Bueno, luego, como comentaba, lo que nos encontramos es que hay, según cada autonomía, hay ampliaciones de esta ley, ya no solo en cuanto a los requisitos para poder pues tener o cuidar o criar o llevar en espacio público a perros potencialmente peligrosos, sino también en cuanto a las razas a las que se les ha asignado esa catalogación. Por ejemplo, en Cataluña se incluyen 5 razas más, como son el Bull Mastiff, el Dogo de Burdeos, el Presa Canario, el Doberman o el Mastín napolitano. Pero además, por ejemplo, si nos vamos a Galicia, aún se incluyen otras 2 más, como es el Presa mallorquín y el Dogo del Tíbet. Es decir, que si tú tienes, imaginémonos, un Dogo de Burdeos, en Madrid, ¿no? Te desplazas a vivir a Cataluña y te vas a encontrar, o a Galicia, y te vas a encontrar que un perro que no tenía esa catalogación y no tenías que cumplir una serie de requisitos, de repente sí. Y al revés, estás en una zona de España donde sí te obligan a cumplir una serie de requisitos, te trasladas a otra y ya no, lo cual dices, hay cierta incongruencia. Y bueno, incluso pues, si vamos ya a un perro como el Dogo del Tíbet, pues puedes irte de Madrid a Cataluña sin problema, pero luego de Madrid a Galicia no, porque ahí vas a tener que cumplir toda una serie de requisitos. Y aún es más complicado, bueno, cuando encontramos razas que especialmente solo en
una única zona, como es en Cantabria, por ejemplo, en el caso del boxer, es la única zona donde el boxer está considerado, la única comunidad donde el boxer está considerado potencialmente peligroso. Con lo cual te encuentras discriminación que no está demostrando ninguna lógica, ni tampoco ninguna practicidad, porque el moverte con determinadas razas de perros por el Estado español no lo puedes hacer de una forma, digamos, homogénea legalmente, por decirlo así. Pero aún se complica más cuando te encuentras que razas también, como puede ser el boxer, que parece que está como en ese límite, que hay quien los coloca en la catalogación de perro potencialmente peligroso y quien no, o perros como el Bull Terrier, que ya no es solo a nivel autonómico que te puedes encontrar esas diferencias, sino a nivel municipal. Es decir, tú estás, y esto ocurre a menudo, tú estás viviendo en la ciudad o el municipio A y el municipio con el que limita B, resulta que en el municipio A tú puedes pasear a tu perro sin correa o llevarlo sin bozal, porque un Bull Terrier, por ejemplo, porque allí no es considerado potencialmente peligroso, cruzas una calle, pasas al siguiente municipio y allí sí es considerado potencialmente peligroso, y aquella persona que está, pues que tiene a su perro censado y demás en el municipio A, no lo sabe, está en el municipio B y le multan por ello, ¿no? Y consideran que ha cometido una infracción. Que sí, que el hecho de desconocimiento de la normativa por donde se ha ido a pasear a veces con su perro solo cruzando la calle no hace que no deba ser sancionado. No, el desconocimiento es de la persona. Pero para que veamos hasta qué punto hay incongruencias en ese sentido y conflictos de, bueno, ¿por qué este perro de esta calle para la derecha es considerado potencialmente peligroso y ha de cumplir todos los requisitos, y de esta calle para la izquierda resulta que no? Y esto pasa en múltiples situaciones alrededor, en toda España, en muchísimos municipios y en también estas, digamos, divergencias a nivel de autonomías. Si vamos a mirar los modelos que existen, para decir, bueno, a día de hoy en España tenemos este tipo de legislación con esta ley que lo que cataloga es a determinadas razas como potencialmente peligrosas, además también algún perro que haya demostrado por algún incidente de mordedura con otros perros o con personas, pues ahí se le acaba también catalogando como tal, pero aparte de eso, esos perros catalogados como potencialmente peligrosos han de cumplir una serie de requisitos y se han de cumplir una serie de normas en esos casos. Pero tenemos otros modelos a nivel internacional. Vamos a entender cómo, siendo las razas las mismas, existiendo la diversidad morfológica a nivel de razas en todo el mundo de la misma manera, sí que es cierto que en determinados países hay más tendencia o hay más moda a la tenencia de determinadas razas que de otras, pero en sí las razas son las que son a nivel mundial. Y entonces lo que tenemos es que hay 3 tipos de modelos a nivel internacional para manejar esta situación de los perros catalogados como potencialmente peligrosos. El primero es un modelo de prohibición completa de perros potencialmente peligrosos. Hay determinadas razas que están totalmente prohibidas, pero prohibidas es que no se pueden criar, que no pueden entrar en el país, tú no puedes ir en plan o a vivir, trasladarte o ir de turista con tu perro de raza X, como Pitbull Terrier, a Gran Bretaña, digamos, por ejemplo, aunque están en vías de cambiar esta normativa ahora mismo en Gran Bretaña, porque se han dado cuenta que, con lo que luego Laura os explicará a nivel de estudios internacionales y de la eficiencia de la aplicación de estas normativas, porque desde los años 90 y fueron surgiendo como una propuesta de cara a intentar controlar todos los accidentes por mordedura que se dan y que es un problema de salud pública, y eso no vamos a negarlo, los accidentes de mordedura de perro con las personas,
pues se fueron surgiendo estas diferentes normativas. Bueno, lo que se han dado cuenta en Gran Bretaña, tanto que ha salido un estudio que luego también una propuesta de revisión de toda la normativa que hay, los estudios que hay y demás, para hacer un cambio en la ley que existe a día de hoy en Gran Bretaña. Pero en Gran Bretaña, Noruega, Australia, hay determinadas razas que están totalmente prohibidas y, lo dicho, no solo no se puede criar, no se pueden importar, no se puede entrar. Incluso hay algún país, como en Austria, que si tú intentas entrar con tu perro, imaginémonos, por desconocimiento vas a entrar allí y entras con creo que es el perro lobo checoslovaco que está prohibidísimo allí, pues te lo requisan y lo eutanasian. Así de claro en algunos países, porque están totalmente prohibidos. En Australia también hay algunas razas totalmente prohibidas y así. En Estados Unidos, además, ya depende de cada estado que tiene una normativa diferente. Con lo cual, estamos viendo que no hay una homogeneidad porque, y por tanto no se puede explicar el por qué se escoge al final un modelo u otro, porque no tiene sentido el prohibir de una manera o de otra si finalmente no hay nada que nos demuestre que un modelo u otro funciona mejor. Y ahora Laura después insistirá en esta parte de los estudios. Luego está el modelo de limitación en la convivencia, que es el modelo que tenemos justamente en España, que también está en Alemania, que también está en Francia, que es, bueno, vale, sí, hay determinadas razas que las consideramos potencialmente peligrosas y que por tanto se pueden tener o convivir con ellas, pero bajo unas estrictas normas a seguir, que no van a ser las mismas que para el resto de la población canina. Se les discrimina de esa manera por una catalogación. ¿Vale? Este es el otro modelo que es en el que vivimos actualmente en España. Es decir, tenemos un modelo donde para evitar supuestamente un problema lo erradicamos de raíz y nunca mejor dicho, perdonad, ahí la redundancia, lo erradicamos eliminando esas razas, aquí no se van a criar, no van a entrar, no van a existir. Luego está otra opción de, vale, sí, van a existir, pero van a estar muy limitados en su manera de circular por el entorno público. Y por último, existe el modelo sin limitación específica de razas, que es el modelo que existe en Holanda, en Italia, en Canadá, en la zona de Calgary, y que es el que se está proponiendo pasar a ese cambio en Gran Bretaña, incluso el que parece que se está proponiendo con el nuevo anteproyecto de ley en España, en este cambio. ¿Qué es lo que se propone en este modelo sin limitación específica de razas? Pues que cualquier perro no debe ser considerado de base potencialmente peligroso solo por su raza o por su morfología, sino que a través de otras formas de evaluar individualmente, eso es lo que finalmente haría que un perro fuera considerado potencialmente peligroso. Que una vez evaluado ya sea por una situación, por un examen como se hace en Calgary de buen ciudadano canino, y una vez un perro obtiene esa certificación junto con su tutor de buen ciudadano canino, puede moverse libremente sin restricciones, más que las que existan para toda la población canina. Si ya hay que ir por la ciudad con correa siempre, pues siempre, excepto los espacios determinados para perros, pues así será para cualquier perro. Solo se considerarán potencialmente peligrosos aquellos que se haya demostrado que realmente tienen un temperamento que muestra agresividad, ya sea hacia personas o hacia otros animales. Este es un modelo que se da en Holanda, en Italia, después de haber, tanto en Holanda como en Italia, probado la ley con modelo de limitación en convivencia, es decir, el modelo legislativo que tenemos a día de hoy, y de comprobar que no les funcionaba y que tenía unas consecuencias. Bueno, y aquí es donde va a entrar Laura, que Laura es italiana y conoce muy, muy bien este ejemplo de Italia y cómo evolucionó. Laura, te dejo paso a ti para que puedas explicar esto. Perfecto, me escucháis, ¿verdad? Vale, se ve la presentación y me escucháis, ¿verdad?
Todo Te bien. escuchamos, te vemos, todo bien, Laura. Sí, todo bien. Gracias. Entonces, sí, como dice Paula, bueno, primero un saludo a todas, porque creo que vi que menos Rubén, creo, pero bueno, era para saludar. Entonces, sí, pensamos que sería buena idea hablar un poco de la situación italiana porque desde un punto de vista, digamos, social y también de políticas públicas de protección animal, son países bastante similares, pero también porque en Italia, como dijo Paula, tuvimos una historia legislativa sobre esta temática, con una ordenanza ministerial del 2003 que estuvo vigente unos 6 años, luego que fue abolida, fue eliminada con otra ordenanza del 2009. Digamos que con esta ordenanza había una situación bastante similar a la que es la actual en España, menos que teníamos una lista que en Italia todo el mundo la llamaba lista negra, lista negra, porque digamos que en ningún momento esa ordenanza fue bien vista, fue bienvenida, digamos, por la comunidad científica, de veterinarios, etólogos, etc. Entonces, 18 razas a nivel nacional, entre las cuales prácticamente la mayoría, menos algunas razas que tampoco son tan comunes, pero la mayoría de ellas son efectivamente razas muy raras, infrecuentes, no solo en Italia, sino en Europa en general, como todos estos perros asiáticos o los pastores asiáticos o el pastor charplanina, que es este en alto a la derecha, que es un perro serbio, la verdad muy raras. Y otra observación que podemos hacer es, por ejemplo, sobre la raza Pitbull, que en Italia tampoco está reconocida en cuanto raza, porque la Federación Sinológica Italiana ni reconoce el Pitbull como raza tal cual. O sea, por ejemplo, no existe un pedigrí para la raza Pitbull. Entonces, como reflexión, también es como si fuera un poco una paradoja incluir una raza que no es raza dentro de una lista de razas. Es un poco raro. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, como dijimos, las provisiones, las obligaciones por los tutores, los propietarios de estos perros son muy similares a la que tenemos en España en este momento. O sea, la obligación de tener una licencia, una póliza de seguro, la obligación de llevar el perro con bozal, etc. Como dije, en el 2009 esa primera ordenanza fue eliminada y, fue sustituida prórroga cada año, bueno, hasta la última prórroga del 2021. Una criticidad, digamos, que tenemos es que nadie hasta ahora ha tenido el valor, entre comillas, a nivel jurídico, a nivel ministerial, de transformar la ordenanza en una ley. Pero de momento seguimos como poder legislativo con la ordenanza. Lo que me gusta mucho de la ordenanza del 2009 es sobre todo la introducción, o sea, a nivel ministerial, a nivel jurídico, sí se reconoció que en la ordenanza anterior, la del 2003, no solo no redujo los episodios de agresión, o sea que en ningún momento se vio que efectivamente una utilidad, porque podemos hablar de utilidad de la ordenanza, sino que también, como confirmado por la literatura científica en medicina veterinaria, en ningún momento ha sido posible establecer un riesgo mayor de agresividad de un perro en base a su afiliación a una raza o a sus cruces. Esta es la introducción de la nueva ordenanza, que trajo algunas modificaciones, entre ellas, por primero, la abolición de la lista de los 18 perros categorizados como potencialmente peligrosos. Entonces, de inmediato, la terminología perro PPP fue eliminada, entonces se entró más en el concreto de episodios. Entonces, un perro
tanto perros mordedores, o sea, perros que han tenido, que han causado, que han generado episodios de mordeduras o agresiones, aunque no fueran efectivamente con una mordedura, sino con una agresión de cualquier tipo, o perros difícilmente manejables por parte del tutor, de la familia, etc. Y luego veremos cuáles son las características. También introdujo el concepto de que cada perro, cualquier perro puede llegar a ser potencialmente peligroso si es mal gestionado, manejado y cuidado. Entonces aquí la importancia del papel de la gestión, del entorno y del cuidado por parte del tutor y del cuidador, o sea, también de quien cuida el animal, aunque no sea el propietario. Entonces se pone atención al papel de la educación y de la formación de los propietarios y de los cuidadores. Aquí traigo una frase de la ordenanza, o sea, la obligación de informarse sobre las características físicas y etológicas en el momento de la compra, de la adopción, de la detención del animal y sobre la normativa vigente. Los tutores son siempre responsables del bienestar y la conducta de los animales y claro, luego hay la responsabilidad civil y penal o lesión causada por el perro a otras personas, animales y cosas. Varios de estos puntos, como algunos de los que veremos más adelante, están conectados con otras normativas, como por ejemplo en el Código Penal, en el Código Civil y otras leyes de tenencia responsable. Pero sí que esa ordenanza lo que hace es poner las bases sobre el tema de la gestión de la incolumidad pública en relación a la agresión de animales. Entonces tenemos esta clasificación. Diferencia entre un perro que haya mordido o agredido a una persona, aunque sin morder, a partir de ese momento se desencadenan, digamos, unas etapas para llegar a la constatación de las condiciones psicofísicas del animal. Probablemente la persona que ha recibido la mordedura va a urgencias y de allá llega la notificación al servicio veterinario público que tenemos en Italia, que es desarrollado de una manera muy, muy particular y muy detallada. Y los servicios veterinarios públicos comprobarán conjuntamente a un veterinario etólogo, un veterinario experto en comportamiento, el tipo de gestión, bueno, entonces una visita etológica. Luego, paralelamente, hay toda la parte de la observación sanitaria para posibles zoonosis, entre ellas la rabia, pero bueno, no entran en el detalle, pero los perros, por ejemplo, se quedan en observación 10 días, aunque la rabia esté erradicada en Italia, seguimos con esa observación sanitaria. Otra historia es un perro difícilmente manejable, un perro que probablemente no ha llegado a atacar, pero por denuncias que puede ser por parte de un ciudadano, de veterinarios particulares, de los mismos veterinarios públicos, asociaciones, fuerzas del orden, quien sea, puede denunciar ese animal y luego las etapas serán prácticamente las mismas para llegar a valorar ese animal. Ambos propietarios de estos dos tipos de perros entonces tendrán que sacarse una licencia, entonces la licencia ya no es a priori, sino adelante de una potencial peligrosidad que pero esté comprobada, que puede ser también sobre un Yorkshire o un Chihuahua y no tiene que ser un mastín napolitano. Y igualmente hacer la póliza de seguro de responsabilidad civil. Y en general la normativa lo que exhorta invitar a todos los propietarios, los tutores de animales a participar al curso y sacarse la licencia. De momento no es obligatorio, pero también en Italia se está pensando en que eso un poco se haga
obligatorio a cualquier persona que quisiera adoptar, comprar un perro. En último, justo como detalles, lo que introduce también la ordenanza son prohibiciones, por ejemplo, la prohibición de exaltar la agresividad de los animales, someterlos a dopaje, ejecutar mutilaciones de cualquier tipo, porque también tienen, aparte de ser literalmente un maltrato animal, tienen una relación a nivel etológico también con el tema de la comunicación, por ejemplo, del perro, etc. Y todas estas partes también se relacionan con toda una parte, todo un mundo penal del Código Penal, porque son todos prácticamente delitos penales, tanto el dopaje como las mutilaciones, etc. Como también en España hay prohibición de la detención de perros. Estas son las terminologías literales utilizadas en la ordenanza. Entonces, delincuentes habituales o de tendencia a la delincuencia. Cualquier persona condenada, aunque no sea con carácter definitivo, a delitos contra las personas, contra el patrimonio, por ejemplo, contra la naturaleza, pongamos, y contra los animales, y en general a menores de 18 años, o personas con diversidades funcionales. La obligación de llevar el perro, bueno, eso es bastante común en todos los países, de llevar a los perros con correa de máximo 1,50 m, 1,5 m, y cosa que no suele hacer ningún propietario, efectivamente llevar consigo el bozal es obligatorio, porque adelante de si está solicitado por parte, por ejemplo, de autoridades competentes, hay la obligación de poner el bozal, aunque no estemos hablando de un perro que no sea ni peligroso, ni mordedor, y nada. Bueno, esta era digamos, el ejemplo italiano, que pensamos podría ser de interés como comparación, también pensando un poco en el futuro de España. Te escuchamos, Laura, sí. ¿Ahora me oís? Perfecto, sí, Paula. Perdón. Vale, nada. Bueno, yo dar las gracias a Laura por explicar tan claramente el cambio que se ha dado en Italia. En Italia también estuvieron, en ese caso, solo 6 años con esta legislación de limitación en cuanto a la convivencia y circulación de los perros catalogados como potencialmente peligrosos, y hubo un cambio que ha ayudado a mejorar muchísimo la situación en Italia. Cierto, ¿no, Laura? ¿Cómo han cambiado los números y las consecuencias en Italia, ¿no? No te oímos ahora. Sí, absolutamente. En términos de acumulación en refugios, de abandonos, y también otra cosa a considerar también es también el bienestar de las personas, porque están más tranquilas sabiendo que pueden tener un perro, sí, sin tener que estar, ¿no?, bajo tanta presión, tanta presión. Sí. Ahora hablaremos de esas consecuencias. Pero sí, el modelo italiano es un ejemplo a seguir en cuanto a plantear que ahora está este anteproyecto de ley que este mes pasado de octubre salió a la luz, un anteproyecto de ley de protección y derechos de los animales. Entonces, la legislación futura sobre PPPs, lo que sí propone es eliminar, hacer una modificación a la ley del 99 sobre el régimen jurídico de tenencia de animales potencialmente peligrosos, elimina una serie de artículos de esta ley y sobre todo el punto clave es que los animales de la especie canina no serán en ningún
calificados como animales potencialmente peligrosos, sin perjuicio de que reglamentariamente se establezcan las condiciones en que deberán manejarse previa realización de un estudio de sociabilidad. Es decir, están diciendo, primero va a hacer falta establecer un reglamento de cómo manejar estos perros, pero sobre todo no serán catalogados como tal si no hay un estudio previo de sociabilidad del perro. No va a ir, se elimina todo el listado de razas, o esto es lo que se propone, vuelvo a decir, anteproyecto de ley, donde se elimina el listado de razas y donde lo que se propone es que solo se pueda catalogar a un perro como potencialmente peligroso después de la realización de un estudio de sociabilidad de ese individuo, es decir, por características del temperamento del individuo, y que además se establezcan por reglamento condiciones de cómo deben manejarse. Con lo cual, primero hará falta un reglamento, segundo, además, establecer cómo se va a hacer este estudio de sociabilidad. En cuanto a infracciones y sanciones, sí que se añade un punto que es adiestrar a animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas, es decir, todo lo que sea adiestramiento pensado para que este perro, para que un perro, sea cual sea, no de una raza determinada, sino sea cual sea, potencie su agresividad, se propone que esté prohibido, y excepto, eso sí, en el caso de que aquí la presente ley no será de aplicación a los perros y animales pertenecientes a fuerzas armadas, fuerzas o cuerpos de seguridad del Estado, cuerpos de policía de las comunidades autónomas y policía local, excepto a estos perros de trabajo concretos de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? O de las comunidades autónomas o locales. Entonces, pensemos que ya vienen estos cambios, que lo que nos vienen a decir es, dejamos de catalogar, se propone dejar de catalogar a los perros como potencialmente peligrosos por su raza y empezar a evaluar las características individuales. Otra cosa es cómo se va a lograr esto, porque aquí evidentemente lo que se está proponiendo, es con este punto, es que va a hacer falta un reglamento. Ya sabemos que desde que surja la ley hasta que surja un reglamento puede pasar mucho tiempo, y además una sistemática de evaluación de la sociabilidad, que no es tan fácil, porque a día de hoy no hay un test que puedas hacer a un perro que esté totalmente validado científicamente como para determinar que ese perro va a ser sociable o no. Con lo cual, al final va a depender en gran parte del criterio de un profesional dedicado a la etología, comportamiento animal y tal, para que evalúe ese perro. Ahí vamos, ¿vale? Con lo cual no va a ser tan fácil esto de evaluar y llevar a cabo lo que propone la ley. Entonces, en cuanto a esta legislación es, punto 1, cómo realmente se va a quedar este anteproyecto, esta propuesta que se hace de pasar de una norma, como hizo Italia. Por otro es, vale, muy bien, una vez tengamos una ley aprobada, ¿cuándo y cómo se hará el reglamento? ¿Cómo quedará ese reglamento? ¿Va a ser un reglamento diferente para cada comunidad autónoma? Después de esta ley, ¿cuáles serán las competencias a nivel de cada autonomía? Bueno, sea como sea, aunque haya este cambio, a día de hoy ya tenemos una situación que no va a ser fácil de cambiar, una percepción social de estas razas y de otras muchas que igual no están en la lista, pero como se parece, como son del estilo de estos perros, pues acaban siendo estigmatizadas por la sociedad. Esto que comentaba Laura de también el peso que le supone a un tutor tener determinados tipos de perros, y el pensar, bueno, es que si lo tengo van a pensar de mí que soy así, de tal manera o tal otra. Si convivo con este tipo de perros, me va a suponer unos gastos en cuanto a obtener la licencia, el también pagar el seguro, también me va a suponer el sentirme constantemente vigilado por las autoridades. Bueno, mucha gente tiene esa percepción. Y aparte de que existe realmente este estigma asociado a que estos perros van asociados a determinado perfil de personas, y también el hecho de que ya no solo van asociados a este perfil de personas, sino de que como solo por la raza hay una ley que les está poniendo la etiqueta de peligrosos, la gente ya
dice, pues van a ser peligrosos. Si la ley me dice que son peligrosos, es que seguramente lo son. ¿Y cuánta gente dice es que este perro no lo quiero adoptar porque me da miedo? Y dices, pero ven, si no sabes ni el temperamento que tiene. Y vuelvo a lo mismo, no se diferencian tanto de otros perros que a día de hoy en la sociedad están considerados como el símbolo de la benevolencia, como puede ser un labrador. Y el cuerpo de un labrador es igual de potente que el de un pitbull en cuanto a tamaño, mandíbula, cabeza, o sea, todo, no hay tanta diferencia. Y en cambio, a unos se les estigmatiza socialmente y a otros no. ¿Qué lleva? Aparte de esa estigmatización, hay otras consecuencias para el perro en sí. Son consecuencias de bienestar animal. Un perro, especialmente en toda su etapa de cachorro, adolescencia y digamos que juvenil y etapa de adulto joven, necesita socializarse y mucho. Necesita socializarse con perros, jugar con perros, para aprender el lenguaje de los otros perros de su especie y para poder también ser equilibrado en cuanto a su comportamiento social con individuos de su especie. Pero ojo, también necesita socializarse y mucho con el ser humano. ¿Qué es lo que ocurre? Que la normativa a día de hoy te impide que el perro que tiene esa categoría, esa catalogación de perro potencialmente peligroso, pueda desarrollarse con normalidad porque este perro no va a poder jugar con sus congéneres, no va a poder tampoco relacionarse libremente con el ser humano y todo esto va a afectarle en su desarrollo y va a hacer que finalmente no sea un perro tan sociable porque no se lo hemos permitido y eso afecta a su bienestar. Bueno, para empezar hemos de ir a ese punto, ¿no? Que tenemos perros que no les hemos permitido desarrollarse adecuadamente y que por tanto esto va a... Perdón, están picando en casa, que esto pasa cuando es un directo. Bueno, total, que tenemos perros que como existe una normativa que les impide desarrollarse normalmente, luego no pueden ser equilibrados porque no se lo hemos permitido debido a las restricciones que les hemos impuesto en su desarrollo. A comparativa, imaginémonos que no dejáramos que un niño se relacionara con otros niños de pequeño, en ningún momento. Evidentemente eso va a afectar al temperamento, pues lo mismo y a la personalidad de ese adulto, cuando ese niño sea adulto. Pues lo mismo ocurre con los perros y no lo estamos permitiendo debido a esta normativa. Y luego, esta parte que comentaba de la estigmatización. ¿Qué es lo que ocurre? El hecho de que estos perros estén mal vistos por la sociedad lleva a que cuando hay una reproducción inadecuada y hay cachorros de estos perros, camadas no deseadas, como ocurren con muchos perros, pero estos van a costar mucho que sean adoptados. Luego, cuando estos perros también, ¿por qué? Porque además adoptarlos significa sacarse una licencia, pagar un seguro, etcétera, 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 y todo esto a diferencia del resto, que no hay que sacarse esa licencia, que no hay que pagar ningún seguro y que bueno, pues entre adoptar uno u otro me voy a por el que es fácil. Entre adoptar uno u otro me voy a por el que yo sé que de base no va a ser peligroso, porque claro, es que si adopto uno que ya tiene la etiqueta de potencialmente peligroso, me estoy arriesgando a que pueda pasar algo en casa. Bueno, luego aquí Laura hablará claramente de si eso es cierto o no es cierto y qué nos dice la ciencia, si realmente esta asociación raza-peligrosidad tiene sentido o no lo tiene. Que ya adelanto que no, pero ella nos hablará de estudios concretos. Pero sí lleva una estigmatización. Toda esta ley que les acaba poniendo una etiqueta lleva a que se estigmatice socialmente y que por tanto estos perros se acumulen en los refugios. Cuando hay un decomiso de un perro de este tipo, aunque sea un decomiso por maltrato de estos perros, porque han sido utilizados en peleas o porque ha habido un maltrato, una negligencia, lo que sea, estos perros desgraciadamente tienden a acumularse en los refugios de nuestro país. Entre un 40 y un 90% de los perros de los refugios de toda España son
perros catalogados como potencialmente peligrosos a día de hoy. Y además son perros de larga estancia. Voy a poner datos, los que tenemos más recientes, porque 2020 ya fue difícil evaluar todo, ahora tenemos que volver a mirar comparativa, porque en el caso de la pandemia, en la situación de pandemia, las cosas fueron bastante extrañas, pero bueno, a día de hoy se mantiene esta dinámica igualmente, y lo que tenemos es que los perros potencialmente peligrosos van subiendo en cuanto al porcentaje de perros que hay en los refugios grandes, y aquí voy a poner esto, el ejemplo del Centro de Acogida de Animales de Compañía del Ayuntamiento de Barcelona y el de Madrid. Son los dos centros, digamos, más grandes en España, o de los más grandes. En cuanto a perros de larga estancia, ¿qué queremos decir con perros de larga estancia? Son esos perros que llevan más de un año en un refugio, y que algunos, por supuesto, llevan 2, 3, 7 y 8 años, y toda su vida en el refugio. Estos perros de larga estancia son la mayoría PPPs. PPPs tenemos un 60%, y de los animales que hay en un centro, en un refugio, y es decir, sobre los que tenemos en el CAC, y en el CAC os puedo decir que a día de hoy, porque trabajo como asesora en el CAC, la situación no ha cambiado. Tenemos un 65% de animales que son de larga estancia dentro del CAC, que es una barbaridad, que más de 6 de cada 10 son animales que llevan más de un año, ¿vale? Porque el resto van rotando, entrando, saliendo, pero tienes un 65% que están allí estancados. Y de estos, el 60% de todos los perros y que son de larga estancia son perros potencialmente peligrosos, y solo un 5% son no potencialmente peligrosos, que suelen ser animales geriátricos, animales con enfermedades crónicas que nadie quiere adoptar por sus características, digamos, que les hacen ser menos deseables. Pero es que la etiqueta de potencialmente peligroso ya les hace menos deseables, menos adoptables. Pero es que lo mismo ocurre en Madrid. También los números de perros potencialmente peligrosos van creciendo año tras año, y del 37% que eran en el 2017, ahora estamos hablando de cifras en la última, el 18, 19, 20 y ahora actualmente, de entre el 70 y el 80% son PPPs, de lo que hay en el centro de animales de compañía de Madrid, y además aquí los únicos que son de larga estancia y que superan los 2 años de estancia son PPPs. Con lo cual, los perros catalogados como potencialmente peligrosos al final se acumulan en los refugios. ¿Qué significa esto? Significa que están ocupando una plaza que no deja espacio para otra, significa gastos muy elevados de mantenimiento por un perro en concreto, porque es año tras año tras año que se mantiene allí, y esa plaza que no puede ser ocupada por otro perro que quizás mañana pueda ser abandonado, ¿vale? Lo que tenemos es que han aumentado las entradas de perros potencialmente peligrosos, y esto significa que son más que los no potencialmente peligrosos, que hay muchos abandonos en este sentido, porque también ocurre que resulta que necesito tener una licencia tal cual, llevo un año con el perro, ahora me han visto en la calle, me han pedido la licencia, no la tengo, prefiero abandonarlo que tener una licencia, que conseguir una licencia, que esto no quiere decir que ese perro debiera estar con ese tutor, porque seguramente es un tutor nada responsable y nada vinculado a su perro, si solo por el hecho de tener que conseguir la licencia y eso le lleva a decidir abandonar, está claro. Pero sí que son causas que tienen que ver con la legislación que existe a día de hoy. Total, que a día de hoy tenemos muchas más entradas de perros potencialmente peligrosos, hay muchas menos salidas en adopción, consecuencia, acumulación de este tipo de perros, y no tiene nada que ver con la proporción real que existe en la población general canina. Si dijéramos, no, es que claro, hay muchas más entradas de PPPs en los últimos años en los refugios, porque claro, la proporción de PPPs en la sociedad, la gente tiende a tener más PPPs. No es cierto. La proporción de perros potencialmente peligrosos, justamente por la estigmatización, no tiende a ser mayor.
sino más bien más restringida. Pero son de los que más se abandonan y de los que menos se adoptan. Consecuencia, acumulación. ¿Qué significa nuevamente esto? También afecta al bienestar del animal, porque cada día que pasa un perro en un refugio, por mucho que sea un refugio con las mejores instalaciones y los mejores cuidados, nunca será el entorno ideal para un perro. Que mucha gente piensa, bueno, no, es que mira, mejor va a estar, yo no puedo ocuparme de él, va a estar mejor en el refugio. No es cierto. El entorno ideal de un perro es el entorno de familia. Para eso, o por eso, en sí es un perro, es un animal domesticado, y la domesticación lo que ha hecho es que sea un animal dependiente del entorno humano y no para estar en un refugio con no sé cuántos perros compartiendo espacio y ya, y viendo a un cuidador o un voluntario un ratito al día. No, los perros no están diseñados para eso, dicho así, genéticamente, y al final, día tras día, en estas condiciones de carencias en la socialización con el humano, en la socialización con otros perros, en estimulación mental, evidentemente en muchos de los refugios carencias a nivel de los mínimos que se necesitan físicos en cuanto a cuidados, tanto nutrición como de climatización del sitio donde están. Esto al final les pasa factura, y aquel perro que quizás entró más o menos equilibrado puede acabar saliendo, bueno, empeorando en cuanto a su comportamiento año tras año y por tanto siendo cada vez menos adoptable. Y aparte, evidentemente, todas las consecuencias a nivel físico, porque esos años de ejercicio inadecuado, poca estimulación y además nutrición la justa y estar en un entorno con frío, con humedad, tal, eso pasa factura también a nivel físico. Por tanto, es un problema de bienestar animal, con lo cual esos perros, por decirlo así, envejecen y empeoran muy rápido y hace que aún sean menos adoptables y aún tengan, año que pasa de un perro de este estilo en un refugio, año que restas de posibilidades de que sean adoptados. Y ahora sí, ya vamos, o sea, creo que ha quedado claro que están estigmatizados, eso lleva a una acumulación y tiene unas consecuencias en bienestar animal. Y eso está llevando, pues sobre todo, punto clave, a la acumulación de estos perros en cualquiera de los refugios de toda España. Y ahora vamos a ver si tiene sentido este tipo de legislación y si hay una base científica en algo de todo esto. Se lo dejo a mi compañera Laura. Adelante. Gracias, Paula. Interrumpo tu pantalla. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve? ¿Y me escucháis? Sí. Vale, perfecto. Entonces, sí, bueno, entramos en el detalle de la parte más científica para observar, para buscar, digamos, en todo ese mundo científico, las bases sobre la clasificación de los perros como peligrosos por raza. Es algo que nos interesa mucho, que nos apasiona, diría, intentaré no alargarme demasiado y a ver si apasionamos también los atendentes a la masterclass. Entonces, los puntos que me gustaría analizar rápidamente son desde un punto de vista de digamos, la postura, el punto de vista de las asociaciones veterinarias internacionales, y luego entrar en el detalle un poco de qué es efectivamente la agresividad y qué es la peligrosidad, porque de hecho son conceptos muy distintos entre ellos. Observar un poco los resultados científicos de las publicaciones científicas sobre la epidemiología de las agresiones por parte de perros y luego estudios específicos sobre en algunos países donde se ha intentado implementar estas restricciones, entonces las leyes sobre los PPPs. En relación con la postura, digamos, de las principales asociaciones veterinarias internacionales, como por ejemplo en toda Europa, o sea, todas las asociaciones de cada país está de acuerdo
Y entonces la voz de cada asociación de veterinarios está llevada por la Federación de Veterinarios Europeos. Y luego también la Asociación de Veterinarios de Inglaterra y la Asociación de Etólogos, entonces de veterinarios expertos en comportamiento, por ejemplo, en Estados Unidos, convienen de que efectivamente no existe un método científico. Luego, a lo largo de la presentación también le daremos un porqué a todas estas afirmaciones que llevan las asociaciones internacionales de veterinarios. Entonces, que no existe efectivamente un método científico que sea válido para determinar la peligrosidad de un animal según su pertenencia a una determinada raza. Que la definición y la descripción efectivamente resulta problemática, por lo que dificulta la aplicación de la ley. Bueno, eso se conecta con todo lo que dijo Paula prácticamente en la primera parte, o sea, la morfología de los animales o lo que comenté, por ejemplo, en relación a la raza Pitbull, porque en muchos países efectivamente no está reconocida, etc. O, por ejemplo, el problema de los cruces también. Luego, que la ley efectivamente con una clasificación muy generalista es no entrar en el detalle efectivamente de los individuos, porque adentro de una raza, por ejemplo, podemos tener algunos individuos, porque todo siempre es absolutamente individual. Y la subestimación del papel del entorno, de donde se cría, de donde crece, del entorno del aprendizaje del animal, pero también de su manejo. Por ejemplo, del training, tipo de educación impartida, etc. No sé cómo quitar esto de arriba. Bueno. Entonces, agresividad. Toda esa parte de la agresividad, la peligrosidad, es para entender cómo efectivamente es un mundo muy grande. Adentro del mundo de la etología, de la medicina del comportamiento, la agresividad es un mundo gigantesco, un mundo enorme. Por lo cual, efectivamente, la misma clasificación de la agresividad es muy compleja. Aquí he llevado algunos ejemplos, pero por ejemplo la agresividad se puede distinguir por la tipología de emoción y de motivación que el animal tiene a la base del comportamiento, o por ejemplo el tipo de postura, o por ejemplo el tipo de entorno donde se desencadena la agresión. Pero para simplificar, por ejemplo, y encima de la lista he puesto la agresividad por miedo porque efectivamente la agresividad por miedo es prácticamente la más frecuente, por miedo y por irritación, y luego cada una tiene sus características. Luego también tenemos la protección, la agresividad por protección o territorial, la dirigida, la depredadora, que es otro mundo que en algunos casos está relacionado con las razas, pero también, por ejemplo, las razas que suelen estar incluidas en la clasificación de los PPPs tampoco son perros particularmente con una fuerte motivación depredadora, por ejemplo, etc. A nivel etológico, la agresividad se manifiesta, se desarrolla con unas fases que son muy características, pero muy individuales. Y la agresividad, bueno, tenemos que considerar que la agresividad en sí es un comportamiento absolutamente normal, absolutamente fisiológico, que nos acomuna a todos los animales, incluso el ser humano, lamentablemente lo sabemos muy bien. Y es normal cuando está descrita por unas determinadas fases, que es una fase de inicio, de acción, de fin y un periodo de vuelta a la calma. Y entonces una agresión y la agresividad es más o puede llegar a ser un problema cuando, por ejemplo, algunas de estas fases no existen. Por ejemplo, un perro que es agresivo, o sea, que ataca sin dar ningún signo de ningún aviso, digamos. Y eso podemos
perfectamente imaginar que no es algo que se relaciona con la raza del animal, sino con el individuo, con su equipaje de experiencias, con su capacidad social, relacional, comunicativa, etc. Entonces, digamos, mayor peligro, cuanto mayor es, el comportamiento es imprevisible o impulsivo, digamos. Es también la agresividad también puede llegar a ser un problema cuando pasa en un contexto que no es adecuado, por ejemplo, durante una sesión de juego o en el entorno doméstico, bueno, para poner ejemplos, y cuando la frecuencia y la intensidad son muy aumentadas. Entonces eso ya nos hace pensar que efectivamente ninguno de estos puntos se relaciona con las razas. En relación a la agresividad, me gustaría de verdad quitar eso de arriba. Bueno, en relación con las razas, con la agresividad, la literatura científica ha encontrado, aquí ponemos bastante autores, bastantes artículos, pero hay más y más. Pone en correlación la agresividad con unos cuantos factores, con las hormonas, con el sexo, con las experiencias de los animales, especialmente durante su fase de socialización, que es la fase que todos los animales tenemos en la época de la juventud, ¿no? De cachorros, de niños en nuestro caso. Educación con castigos. Agresividad se ha visto claramente que aumenta en caso de educación con castigos. En caso de animales muy estresados, muy miedosos, en caso de refuerzos sociales positivos hacia la agresividad, algo que es muy subestimado, pero es un problema de tenencia de animales muy graves. Sin saber, mandamos a veces señales de refuerzo a nuestros animales cuando están teniendo un comportamiento agresivo, a veces porque son razas que igual son cariñosas, pero estamos reforzando ese comportamiento de agresividad. Training y obediencia, la calidad de la relación con el tutor, algunas de estas cosas las veremos más adelante. Luego también, ¿por qué no? Las condiciones fisiológicas. Embarazo, las hembras pueden ser más agresivas o en situaciones parafisiológicas como por ejemplo en casos de hipovisión o patológica como por ejemplo animales que tienen mucho dolor, se pueden desencadenar agresiones por irritación. Si vamos por ejemplo a tocar un animal con una otitis, por ejemplo, se puede generar una agresión redirigida causada por el dolor. Y también aquí vemos que efectivamente en ningún caso la literatura científica nos lleva ejemplos de relación con razas. Luego la peligrosidad, concepto muy distinto de la agresividad, que sería correcto observar desde dos puntos de vista: la peligrosidad potencial y la peligrosidad de un animal, o sea, la peligrosidad de un episodio. Ambos se relacionan efectivamente con distintos factores. En relación al perro, o sea, distintos factores que son, por ejemplo, el perro, el tutor, el entorno, la víctima en el caso de los episodios y algunas características del episodio, pero vemos que adentro de esa lista muy grande, muy larga, efectivamente, los únicos detalles que se conectan con una raza pueden ser el tamaño y el peso del perro, pero todos los demás efectivamente no están relacionados en ninguna manera con la raza de los animales. Entonces, si un animal tiene tendencia o no a la agresividad, ¿y a cuál agresividad? Si es una agresividad territorial, más bien que una depredadora, etc. Impulsividad, reactividad que vimos antes, la capacidad del control del mordisco, que es algo que se aprende en la fase de socialización. En un determinado periodo de la vida del cachorro es la mamá que
que enseña al cachorro el control del mordisco. Y claro, cuando tendremos un perro adulto, esto es muy importante para definir su potencial peligrosidad. La relación, la comunicación, la capacidad del tutor y de las personas en general de interpretar también las formas comunicativas del animal. Porque a veces, por error, por ejemplo, lo que hacemos a veces es efectivamente reforzar comportamientos que no se deberían reforzar porque pensamos que son positivos. Por ejemplo, ¿cuántas personas están equivocadas entre un comportamiento de agresividad y un comportamiento de juego? Entonces se va reforzando un comportamiento agresivo pensando que es de juego, como también muchas veces se refuerza la falta de control de mordisco para morder, etcétera, pero es algo que estamos creando nosotros los humanos. Entonces, bueno, aquí seguimos un poco con esa parte, ya lo estaba introduciendo. Con respecto al tipo de relación, hay estudios científicos que clasifican el tipo de relación con los animales y todas ellas son efectivamente patológicas y se relacionan con potencial agresividad de los animales. Relaciones de dominancia, relaciones humanizantes o hiperproteccionistas, son todas relaciones que generan y causan mucho estrés en los animales. Y la mayoría de las veces a la base de un episodio de agresividad tenemos niveles de estrés muy altos de los animales. Bueno, todas estas partes más o menos ya la vimos y también como comentario, porque también, bueno, somos muy apasionados de toda la parte del maltrato animal, como todos los métodos educativos coercitivos ya al día de hoy ya se observan y se tratan también, por suerte, siempre más a nivel judicial como maltrato psicológico. Luego, aquí no voy a entrar mucho en el detalle, pero era más una curiosidad. También hay estudios, por ejemplo, que llevan a poner en duda si efectivamente la potencial peligrosidad de un perro no pueda venir no solo de la gestión de cómo el animal se maneja, sino también de potenciales rasgos antisociales de los mismos tutores, porque a través de un estudio, por ejemplo, se vio que personas con algunas tendencias criminales, narcisistas, con varios tipos de problemas a nivel social, buscan más las razas que efectivamente entran en la clasificación de potencialmente peligrosos. Entonces, son muchos factores también sociales que se mezclan entre ellos. En el entorno aumenta la peligrosidad en un entorno familiar si hay presencia de bebés, de niños, de personas mayores, personas con otras categorías de personas, como personas con formas de discapacidades, etc. Y son todas cosas que efectivamente hay que valorar. Las características del episodio. Por ejemplo, cuando dije antes que en Italia el servicio público veterinario se ocupa de la observación del animal, pero también del episodio. Y son muchos los datos que se recogen sobre la tipología de episodio, o sea, qué tipo de agresión ha sido, si ha sido previsible o no. Y se la tipología de mordedura, porque claramente no es lo mismo un tipo de mordisco del animal que ni deja ningún rastro a animales con un mordisco retenido que pueden llegar hasta la laceración de los tejidos, como también no es lo mismo una mordida simple o una mordida múltiple y retenida, por ejemplo. Entonces son todas cosas que se relacionan con la peligrosidad de un animal, que se destacan muchísimo, que se alejan muchísimo de la clasificación por razas. En conclusión, sobre esa primera parte en relación a la agresividad y la peligrosidad, hay muchísimos factores a considerar para poder reducir todo simplemente a la raza del perro. Otra parte que efectivamente creemos que es muy interesante
son los estudios científicos que nos describen la epidemiología de las agresiones. Tenemos estudios de ese tipo a nivel internacional, prácticamente en cualquier país del mundo, y hay mucha concordancia en los resultados. Primero, víctima de la agresión, principalmente niños, adolescentes, hombres y mujeres. Esta es la escala de presentación de las víctimas de las agresiones. Principalmente en un entorno familiar, en un entorno doméstico. Entonces, bueno, el niño de casa, el propietario del perro, etc. Y en general, aparte que si es un entorno doméstico o no, principalmente son afectadas por agresión por parte de perros las personas que poseen animales, que poseen perros, probablemente porque son más desinhibidos y se acercan más a los animales, pero no es cierto que siempre sepan comunicar con los animales. Muy importante el tema de los niños, porque tienen unas características que para un perro son características sensibles, movimientos imprevisibles, vocalizaciones agudas y a veces nuevas para los animales. No respetan las distancias sociales y las zonas sensibles de los animales. No respetan las prosémicas, o sea, cómo nos movemos en el espacio para acercarnos, por ejemplo, a otro individuo. Por ejemplo, acercarse a un perro en línea recta y con una cierta velocidad nunca es buena idea. O pasarle encima mientras está descansando, mientras está echado en el piso, por ejemplo. Bueno, entonces esto es el por qué, digamos, los niños son las principales víctimas. Y también se vio que los niños más chiquitos, más pequeños, reciben más agresiones. Esa imagen, por ejemplo, este puede ser el perro más bueno del mundo, pero cuando es exagerado al cual el perro está sometido, bueno, a mí no me gustaría que me estuvieran haciendo esto, por ejemplo, probablemente me enfadaría, bueno, si no fueran mis hijos. Y en parques públicos, por ejemplo, en niños más grandes. El tipo de agresión también puede ser identificada. Muy interesante, por ejemplo, que con los hombres adultos son agresiones relacionadas más a potenciales conflictos. Y aquí entra todo el tema de la característica de la relación y del manejo. Interesante también toda la parte de la localización de la agresión. Niños, principalmente cara, cuello, o sea, la parte alta del cuerpo, por razones lógicas, por el tamaño del niño principalmente. En entorno doméstico, extremidades superiores, probablemente porque nos acercamos para tocar los animales, y extremidades inferiores afuera del entorno doméstico, probablemente porque en los parques cuántas veces vemos niños, chicos que corren adelante de los perros, cuando los padres deberían decir, cuidado, no hay que correr adelante de un perro, porque esto es la cosa más normal. Entonces, aquí entramos en el detalle, entonces, de estudios que sí se han, siempre de estos mismos estudios epidemiológicos, cuando se ha intentado recoger datos sobre las razas. Los principales resultados son, bueno, esa primera línea la describo luego porque efectivamente no está tan relacionada con los estudios epidemiológicos, mientras los demás sí. Una de las razas principalmente peligrosas son estos tan adorables perros que son los Cocker Spaniel y los Spring Spaniel. ¿Pero por qué? Y esa raza nunca la encontraremos en ningún listado de ningún estado donde haya leyes de limitación sobre los PPPs. Porque estas razas está más que reconocido en medicina veterinaria que tienen una patología que se llama distimia, que es muy típica de esta raza, por lo cual estos animales de un momento a otro pueden agredir. Entonces esos animales son potencialmente más peligrosos probablemente de cualquier otra raza.
Y luego también en estos estudios epidemiológicos aparecen muchísimo el pastor alemán, pero ¿por qué? Porque son numéricamente tantos, son numéricamente muchos, pero también porque son animales extremadamente frágiles a nivel etológico. Para los mestizos me hago la misma pregunta, pero porque son muchos, son la mayoría de los animales, son efectivamente mestizos. Hay estudios que ponen en evidencia como principales responsables adentro de la epidemiología de las agresiones, Jack Russell, etc. Y luego estudios aparte, por lo cual se ha intentado buscar una diferencia entre las razas catalogadas como PPPs y razas históricamente clasificadas como tranquilas y buenas como el Golden Retriever. A través de pruebas comportamentales prácticamente no se ha detectado ninguna diferencia. Entonces que seguimos teniendo el apoyo, digamos, de la ciencia a nuestra hipótesis. Obviamente los estudios también tienen sus limitaciones, porque limitaciones en sentido que la mayoría de las veces estas limitaciones llevan a una sobreestimación de los perros de tamaño grande, porque casi siempre están relacionadas a las mordeduras, a las agresiones declaradas, por ejemplo, cuando se va a urgencia. Entonces son denunciadas porque se ha ido a urgencia y se va a urgencia por un mordisco más grande, más probablemente más grande respecto al mordisco igual de un chihuahua que no lo podemos medicar en casa. También cuando se declara, yo que he recibido una agresión, una mordedura por parte de un perro, declaro que era tal raza, pero no es seguro que fuera tal raza. Y también hay la tendencia a generalizar y a incluir adentro de un fenotipo algunos animales que igual no son efectivamente de esa raza, como por ejemplo aquí, ¿no? La moda. Hay estudios que son al límite entre estudios epidemiológicos y sociológicos que nos dicen que hay también una moda en las declaraciones, la moda en declarar la agresividad hecha por un pitbull, por ejemplo, cuando no era un pitbull, era un mestizo, pero porque hay la moda del pitbull en general. Y bueno, y luego por último, otro enfoque, ¿no? de la literatura científica que sigue apoyando la hipótesis son estos estudios muy específicos que se han hecho en los países donde hay o ha habido en una época, como en el caso de Italia, una ley sobre los PPPs. Por ejemplo, este estudio en Italia logró demostrar que antes de la entrada de la ordenanza que dijimos antes y a lo largo de los años no hubo ninguna mejora, o sea, la entrada en vigor de un beneficio bajo el aspecto de la epidemiología de las agresiones en el país. Y lo mismo se ha hecho en otros países, como por ejemplo en Holanda, en Inglaterra. Este estudio, no me acuerdo, había otro en Escocia. Bueno, entonces, misma afirmación de antes. Efectivamente, cuando se pudo comprobar a través de estudios científicos, se pudo llegar a la conclusión que efectivamente no son tan eficaces. En conclusión de toda esa parte, la agresividad canina es un fenómeno multifactorial en que se relaciona con el entorno donde vive, crece, se cría el animal y la genética, con mayor importancia de la parte de la socialización entonces y del modelo educativo. No hay datos fiables en la identificación de la raza en relación de la raza en relación con los ataques, y cuando se ha intentado estudiar en particular
la potencial agresividad de las razas clasificadas como potencialmente peligrosos, efectivamente no se ha llegado a ningún risultato in concreto. Io acabo qui, mi parte no se ha acabado en general la masterclass, pero me gustaba hablar un momento muy rápidamente, si me lo permitís, de estas fotos. Son fotos de una exposición artística, bueno, en una plaza de Nápoles, pero es una exposición que ha hecho, la verdad, la vuelta del mundo por un autor, no me acuerdo si coreano o japonés. Se llama Wolves Coming y son no sé cuánto, como unos 30, 40 lobos atacando un samurái. Yo no sé si con voluntad o no, pero el artista nos describe todos estos lobos agresivos con posturas de miedo. No sé si eso era voluntad, pero de los 40 lobos que están, todos tienen posturas muy bajas, retirada, o por ejemplo también una pata arriba, que son todas posturas de inseguridad y miedo. Eso es decir que también a veces, sin tampoco quererlo, podemos pensar que todo el mundo de la agresividad y de la peligrosidad de los animales deberíamos quizás observarla desde un punto de vista un poco distinto. Bueno, yo aquí acabo y paso otra vez la palabra a Paula. Bueno, vamos allá. Las estrategias para afrontar esa situación actual, que significan estigmatización, que significan que sin además una base científica que demuestre que este tipo de legislación funciona, ni que haya funcionado por todo, ni que tenga un sentido en cuanto a relacionar agresividad o peligrosidad con la raza. Entonces, todo esto que al final no tiene una justificación real, pero que se está llevando a cabo a través de estas legislaciones de prohibiciones y limitaciones y que llevan a unas consecuencias de las que hemos hablado negativas, ya no solo para para esta tipología de perros, sino también para la sociedad en sí, porque al final el que se acumulen estos perros en los refugios supone un problema social y un problema de gasto también para mantenimiento de estos perros y un problema social porque estamos haciendo que estos perros padezcan una situación a largo plazo. Bueno, la cuestión es que se necesita un cambio y lo primero es el cambio de paradigma. El punto inicial, la desestigmatización social, el conseguir que estos perros, esta tipología de perros, porque aunque cambie, aunque la ley logre cambiar esta normativa y realmente se deje de catalogar a los perros por sus razas como potencialmente peligrosos, el estigma no se va a borrar tan rápidamente. Va a costar años que esa percepción que existe social de este perro es peligroso cambie y por tanto hay que ir hacia esa desestigmatización social que a día de hoy es pasar de esta visión oscura, negativa y demás de determinadas razas a una visión positiva de que pueden ser un miembro más de la familia sin suponer un peligro especialmente, ni a diferencia de cualquier otro individuo de la especie canina. Esa desestigmatización social se puede empezar a hacer ya, se puede empezar a hacer de múltiples maneras, y ahora comentaré el qué, y evidentemente el punto definitivo sería lograr realmente que se llevara a cabo este cambio de normativa y legislación. En cuanto a ese punto, que es en el que estamos con el anteproyecto de ley, hay que estar a la espera y aún así, aunque haya ese cambio, luego hace falta un reglamento que va a llevar su tiempo, hace falta que se establezcan qué pruebas se van a hacer para comprobar la sociabilidad de los perros, etcétera, etcétera. Pero bueno, igualmente el problema va a seguir ahí y tenemos unos refugios llenos de perros catalogados como potencialmente peligrosos que no van a ser adoptados al día siguiente de que cambie la normativa y que tampoco vamos a lograr que cambie la mentalidad y la percepción que tiene la gente al día siguiente de que cambie la normativa, la ley. Por tanto, lo que hay que hacer es, por un lado, intentar recoger y difundir los datos reales que hay y fiables de accidentes por mordedura.
Porque cuando analizamos realmente, por ejemplo, se ha hecho en la ciudad de Barcelona, los accidentes por mordedura, que tal como comentaba Laura, hay diferentes maneras de recoger datos y tal, pero que al final, sobre todo, tenemos datos de esos accidentes serios, severos, que acaban llevando a que alguien tenga que ser intervenido a nivel sanitario y que, por tanto, que de eso es de lo que nos quedan registros, y ver qué tipología de perro. Y lo que vemos es que realmente los perros catalogados como potencialmente peligrosos no siempre están los primeros de la lista. Tenemos a menudo pastores alemanes y otras razas que no son los llamados PPPs. Entonces, bueno, esto es lo primero. Miremos datos, analicemos realmente lo que pasa en cada población, que si realmente, si es cierto que coincide lo que se percibe públicamente con la realidad. Y si las mordeduras, el número de mordeduras tiene que ver con el número máximo de mordeduras con razas que ya están catalogadas como PPBs y, ojo, que a veces dices, bueno, es que sobre todo son pastores alemanes. Bueno, pero es que igual el 50% de las familias tienen pastores alemanes. Entonces también hay que hacer una relación clara de ver si es porque están más presentes en la sociedad y por tanto la probabilidad de que muerdan porque están más presentes es más alta. Entonces, eso, hay que cotejar todo y tener unos datos totalmente objetivos de qué razas están provocando los incidentes de mordedura y si realmente correlaciona con su presencia en la sociedad, su más alta presencia en la sociedad o no. Porque si es eso, es que si tienes un perro que está en una, no un perro, una raza de perros que está dando sobre todo el número más alto de incidencias de mordedura, pero resulta que no es de los que más existen en la población, entonces ese ratio de presencia en la población versus ratio de mordedura es lo que nos hemos de fijar realmente. Perdón. Y luego campañas en redes sociales para desestigmatizar en este sentido. Y también, como vemos, fotos que hacen a estos perros más amables, más, como comentaba antes, perdón, aquí tenemos exactamente la misma raza presentada de una manera o de otra. No es el mismo individuo, pero sí en la misma tipología de perro, presentada de una manera o de otra. Y de una manera parecen perros más intimidantes y de otra un perro más de familia. Entonces, esas campañas en redes sociales que hacen que la gente perciba a esta tipología de perros como un posible miembro de la familia, un perro que puede dar cariño, ser gracioso y demás. Esto es lo que va a desestigmatizar también, porque esto se hace y se ha hecho en varios lugares del mundo y se ve cómo se logra incrementar la adopción de este tipo de perros. Vale. Luego, manejo específico en refugios, pensado para esta tipología de perros invisibles. ¿Qué significa un perro invisible? Un perro invisible es ese perro que acaba siendo de larga estancia en un refugio porque nadie lo adopta y por eso lo llamamos en el argot de los refugios y centros de acogida de animales abandonados, los llamamos perros invisibles, porque ningún potencial adoptante lo ve nunca, ni se fija en ellos. Entonces, has de tener un manejo especial hacia estos perros, primero para sí presentarlos, porque muchas veces es que ya ni se presentan, como este ya lleva 2 años aquí, como nadie lo va a adoptar, ya no lo adopto. Bueno, primero, un enfoque diferente. Segundo, sabiendo que estos perros están pasando más tiempo en el refugio y que por tanto las consecuencias en su bienestar de que estén pasando más tiempo en el refugio van a ser más serias y van a afectar a sus posibilidades de adopción porque está afectando a su temperamento y a su desarrollo, etcétera, 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 hay que desarrollar programas especiales en el sentido de buscar la socialización, que salgan más con voluntarios, que se hagan programas de educación específica para estos perros, etcétera. Es decir, un manejo específico pensado para que estos perros no tengan esa repercusión tan negativa por el hecho de pasar más tiempo en el refugio, sino que al contrario sirva para que tengan más contacto con humanos, se haga modificación de conductas con ellos si es necesario y que sea
se aproveche ese tiempo que están en el refugio para mejorar sus probabilidades de adopción. Y así que no sean de tan larga estancia. Porque eso sí, hemos de saber que se ha demostrado que aquellos perros que entran en un programa específico dentro de un refugio de socialización y educación, con voluntarios o con profesionales contratados para ello, se consigue que sean adoptados mucho más rápidamente, son más adoptables, el ratio de adopción aumenta, la posibilidad de adopción aumenta, ¿vale? Y luego, una opción que muchas veces no gusta nada escucharla, pero que está ahí encima de la mesa y que se sabe que podría ayudar, es que exista una moratoria, como mínimo una moratoria, en la cría, venta y tenencia de perros potencialmente peligrosos. Es de los que a día de hoy están catalogados como perros potencialmente peligrosos. Se están acumulando de una manera desproporcionada en comparación con otras tipologías de perros, y lo que es, si tú quieres llegar a tener un perro de este tipo, no hace falta que compres porque hay un montón en los refugios. Entonces, ahí lo que se pretende es que exista, es una de las opciones que se ponen a veces encima de la mesa, lo que pasa que no son muy populares, es cierto, pero es que exista esta moratoria que por una temporada y hasta que los números de esta tipología de perros no se reduzcan en los refugios, que haya una moratoria en la posibilidad de que la población de esta tipología de perros crezca. Porque a día de hoy, que crezca esa población significa que crezcan sus números dentro de los refugios. Y esta es una de las posibles vías de actuación. Y esto se puede hacer tanto a nivel municipal como a nivel autonómico, como son normativas que se pueden implementar a más pequeña o más grande escala, pero se pueden implementar. Y básicamente estas serían las opciones que planteamos a nivel de poder hacer este manejo. Esta gestión y poder, para nosotras lo fundamental es, estamos viendo una gran acumulación y hay que ayudar a que estos perros puedan salir. Y cada día que pasan en el refugio empeoran. Pero es normal porque empeora cualquiera. Pero un perro que va pasando no unos días, unos meses, sino años, nos encontramos que todo su temperamento se ve afectado. Y luego, si alguien les da la oportunidad, porque vemos perros que llevan 7 años en un refugio, se les da esa oportunidad a una familia consciente de que adoptan un perro que lleva 7 años en un refugio, con todo lo que eso les ha afectado, y que con un seguimiento, que esta es otra opción, es a esos perros de larga estancia, perros invisibles, darles un soporte especial para el adoptante. Y el que ese adoptante que se lleva a ese perro con esas características tan especiales, que pueda tener un apoyo a nivel del periodo de adaptación, de todas las necesidades conductuales que pueda tener ese perro al estar al finalmente haber sido adoptado y llevar 5, 6, 7 años en un refugio sin saber lo que es vivir en una familia. Así que, bueno, que hay muchas opciones que podemos implementar. Evidentemente sabemos que esas opciones normalmente implican dedicación de recursos y es intentar aprovechar esos recursos al máximo, y hay unas opciones que son más económicas, como toda esta parte de desestigmatización y de cambiar la percepción social, y otras que significan dedicación de más recursos, pero que son muy efectivas, que es esta parte de incluir quizás profesionales de la etología y de la modificación de conducta como parte del equipo de los refugios para poder ayudar a que estos perros no empeoren en su estancia mientras están en el refugio, y segundo, que una vez son adoptados tengan un seguimiento como para evitar el reabandono. Y hasta aquí creo que estaríamos. Sí, perfecto, Paula. Yo te iba a comentar que nos han hecho alguna pregunta por el chat privado. Nos preguntan si existen parques caninos específicos para perros catalogados como potencialmente peligrosos, porque de lo contrario han de ir siempre con bozal y correa, con lo cual tampoco pueden jugar, ¿no?, libremente. No, no existen. Es que de hecho la ley impide que puedan ser soltados en ningún sitio. Ni siquiera en los llamados parques caninos no pueden. Con lo cual esto impide un desarrollo normal para ninguno de estos perros.
También nos preguntan si hay ejemplos de ayuntamientos que hayan hecho campañas específicas contra el abandono de perros potencialmente peligrosos o para su desestigmatización. Sí, campañas contra el abandono no en este sentido, sino que normalmente son contra el abandono en general, pero sí que os puedo hablar claro, el ayuntamiento con el que trabajo mano a mano, que es el Ayuntamiento de Barcelona, está haciendo campaña específica para perros y gatos invisibles. ¿Y qué pasa? Que la campaña para perros invisibles son todos PPPs, todos. No hay ninguno que no sea PPP, pobres. Entonces, lo que se hace es justamente estas campañas de desestigmatización, por un lado, se combina esto con vídeos en redes sociales mostrando esta cara amable de estos perros y se ha logrado realmente un aumento de las adopciones. Mirad, para que podáis tener números. En 2019 se tenían en el CAC, en el Centro de Acogida del Ayuntamiento de Barcelona, unos 90 perros, no sé si eran 87 o 92, pero iban por 90 perros de larga estancia, todos PPPs, para que nos situemos, ¿vale? Con estas campañas que se empezaron a implementar final del 2019 y todo el 2020, a pesar de la pandemia, se ha logrado a que a día de hoy sean la mitad. Esos perros que llevaban todos más de un año han sido la mitad adoptados. Funciona. No Esto funciona. Pero ¿qué pasa? Que también tienen un equipo de 2 etólogas trabajando a diario en el refugio, 2, más un equipo de educadores caninos que trabajan con ellas, que son, no sé si 3 o 4, son un montón. Y además, cuando un perro no está dando buenos resultados en una casa o empiezan a tener dudas tal, hay un soporte a domicilio para esa casa. Y así se evita que ese perro que igual llevaba 5 años, ha logrado ser adoptado, le está costando adaptarse, que es normal, entra en la normalidad. El hecho de tener un soporte hace que ese perro no vuelva al refugio y ahí sí que ya la readopción es como misión imposible. También nos preguntan si para aquellos centros que cuentan con pocos recursos existen algunas pautas de manejo de este tipo de animales para evitar que sigan o que se conviertan en más agresivos, ¿no? Más o menos por ese lado va la pregunta. Sí, a ver, hay protocolos en sí. Bueno, no más agresivos que, insistimos, me imagino que quienes estamos aquí partimos de la base que todas las personas pues tenemos claro que cuando nos referimos a más agresivos en base a todo lo que están viviendo dentro de estos refugios y toda su experiencia anterior. Yo no diría más agresivos, sino que pudieran tener más problemas de comportamiento, porque a veces no es la agresividad, sino que el tema de estar en un refugio y tal hace que cuando van a una casa acaben teniendo trastornos relacionados con la separación y otras cosas que nada tienen que ver a veces con la agresividad o sobre excitabilidad, falta de control, puede pasar. Pero ahí que existan protocolos y pautas, a mí no me suena, ¿verdad, Laura? Concretos pensados para entornos donde hay pocos recursos. Lo que sí es cierto que lo que se puede hacer es aprovechar el entramado de voluntariado, que eso se hace muchísimo, y poder establecer que en lugar de decir, bueno, estos perros pues los dejamos más aparte, intentar que haya voluntarios que tengan ese permiso, porque esto se consigue que haya voluntarios con la licencia general, porque se pide especial para el ayuntamiento de ese refugio, para poder pasear perros potencialmente peligrosos, incidir, porque muchas veces no tenemos voluntarios que puedan pasear porque necesitan una licencia especial para poder pasear a estos perros. Pues el punto clave es no dejar que esos perros se queden encerrados en las jaulas y que no queden en contacto con los voluntarios y el personal que pueda haber allí. Entonces, sobre todo, intentar que se socialicen al máximo y no ponerlos, pues no estigmatizarlos más y discriminarlos más de lo que ya están. Y luego también que si hay cachorros de cruce ya se han de catalogar como PPPs desde que nacen o si hay alguna fórmula en que si no tienen determinados rasgos tal vez no son catalogados como PPPs. Ay, Laura, no sé si tú quieres decir algo, pero
ahí ya te digo que depende mucho del veterinario al final. Muchas veces. En principio, por ley, si son cruces, se les ha de poner la catalogación de PPPs. O sea, son los de raza y cruces de raza. Otra cosa es que si alguien tiene la suerte de que el primero que le puso algo en la cartilla no puso ese origen, imagínate, madre labrador, padre desconocido, o se dice que el padre es desconocido. Luego los cachorros tienen una pinta de American Staffordshire terrible, pero el veterinario dice madre labrador, cruce de labrador. Si en la cartilla queda cruce de labrador, de momento ese perro está salvado de la ley. Lo que ocurre es que luego, en cualquier momento, el municipio donde viva ese perro, si una autoridad pide la revisión de la catalogación de ese perro y un veterinario finalmente lo recataloga como potencialmente peligroso porque su morfología es la de un American Staffordshire más que de un labrador, acabará así. Pero de momento, al principio, puede que se salve. Sí, quería añadir una cosita sobre este tema de los cruces, porque la verdad que es prácticamente un arma muy potente, porque a nivel científico, por ejemplo, hay estudios que se han hecho sobre el ADN de perros con algunas características morfológicas, o sea, fenotípicas. Por ejemplo, un perro que al verlo nosotros diríamos un cruce de pitbull. Y luego la genética de ese perro, Nada que donde ver. decide la verdad absoluta, ese perro no tiene nada, pero nada de cruce con pitbull o con la raza que nosotros nos imaginamos. Entonces, también el tema de los cruces es la verdad muy peligroso en ese sentido, porque está demasiado bajo la vulnerabilidad, digamos, de un punto de vista objetivo que efectivamente no tiene fundamentos científicas. Entonces, la clave sería haz análisis genético, pero es que para nosotras, de base y con todos los argumentos científicos que hay detrás, que no tiene sentido hacer el análisis genético porque la raza no determina la peligrosidad de un individuo. Sí, con los datos científicos, claro, pero vale, si te quieres poner ahí estricto con la ley y con qué pongo en la cartilla, hazle análisis genético ante la duda, ¿no? El desconocimiento de cuál es el origen y de qué raza es. Sí, bueno, sigo en la onda de las reflexiones en voz alta. También es correcto lo que dices, pero el límite, ¿no? O sea, ¿en qué porcentaje? Claro. Genética. Claro, no, en principio cualquier traza genética ya sería porque cualquier cruce, en principio. Sí. Pues estamos ya casi en el cierre de la masterclass. No sé si tenemos alguna pregunta más. Voy a volver a comprobar. No sé si parece que no. No sé si tenemos alguna reflexión final también por vuestra parte o queréis destacar alguna otra cosa también en relación al curso que estará disponible muy pronto. Y bueno, por mi parte agradecer de nuevo tanto a vosotras como a todas las personas que han participado en la masterclass, que han asistido. Muchas gracias por dedicar su tiempo a todas estas materias y seguimos animando a todas las personas con interés en la protección de los animales pues a seguir participando en otras masterclass y en todos los cursos que vayamos publicitando. Os dejo ahora vuestras también reflexiones finales. Bueno, para mí lo importante es hay que seguir formándose en este sentido porque pase lo que pase con el cambio de la normativa, que aleluya parece que está ahí y se acerca y que va a ser una ayuda, la acumulación que hay de perros catalogados como potencialmente peligrosos en nuestros refugios, en los refugios de toda España, es terrible y supone un problema social importante y por tanto hay que ponerse manos a la obra a desestigmatizar estas tipologías de perros y a promover su adopción. Aunque cambie la ley, tendremos aún los refugios llenos de esta tipología de perros durante muchos años, si no hacemos nada al respecto. Sí, en cuanto a la ley estatal, yo quería añadir que efectivamente, ¿no? que muchas veces ya enseguida, en cuanto se publica algo en medios de comunicación, ya parece que de la noche a la mañana
todo va a cambiar, que no va a ser cuestión de un mes, ni de 2, ni de 3, que se derogue la normativa de perros potencialmente peligrosos. Por tanto, es una materia en la que hay que seguir trabajando. Ni siquiera tenemos un texto definitivo sobre el que hacer alegaciones, con lo cual todo va a ir bastante más lento de lo que piensan muchas personas. Entonces, el momento de trabajar en ello es desde ya. Y efectivamente, como bien dijisteis durante vuestra presentación, ya tenemos que ir utilizando estrategias, sobre todo desde las políticas públicas, obviamente, que al final son quienes más capacidad tienen, y por ello siempre intentamos que sean también destinatarios principales de nuestros cursos, para que comprendan la problemática, para que vean también con cifras, y en este caso desde el punto de vista científico, veterinario, y como bien comentabais también de lo que ha sucedido en Barcelona cuando se empezó a aplicar esta campaña, que realmente pueden bajar mucho los números de animales que siguen en estos refugios. Por tanto, es muy importante incidir en esto, que todo va a ir lento y el momento de trabajar siempre y de ponerse a ello es ya. Y Laura, no sé Laura, si te tenemos por ahí también. No sé si No, quieres yo comentarnos alguna cosa final. añadir una cosita, salgo un poco del tema. Bueno, primero decir gracias a la Fundación y a los atendentes al curso, porque estamos observando un poco en general, aunque sea aunque sea un proceso muy lento, pero un poco un cambio de paradigma por parte de todos nosotros que nos ocupamos en cualquier forma de animales, quien con la medicina veterinaria, quien con la antrozoología, quien también toda la parte, por ejemplo, forense, los abogados, ¿no? Que se ocupan de, como tú, Irene, no sé si también alguien de las personas que nos están escuchando. Entonces, estamos sí observando esa nueva tendencia, ese cambio de paradigma hacia una siempre mayor protección de los animales, y es gracias a fundación como la vuestra y a personas como quien ha escuchado hoy. Además, si aún más si están dentro de las políticas públicas, de las públicas administraciones, que podemos obtener un cambio. Por ejemplo, ahora lo que estamos observando es ese nuevo mundo, ¿no? de las ciencias forenses aplicadas al maltrato y el asesinato de animales, etc. Entonces, bueno, yo espero que eso sea un camino que solo acaba de comenzar, y que podamos hacer muchísimas cosas, porque, bueno, tenemos el poder, cada uno con su granito, de cambiar las cosas. yo, si queréis, os puedo enseñar un vídeo de estos que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona, porque ahora viendo Genial, claro. ahí, y así veis un poco el que luego se ponen en redes sociales, tal, pero Pocha lleva, para que veáis, esta perrita lleva, creo que son 4 años ya en el CAC. Bueno, ahí os voy a compartir. Paula, que vi antes que nos están dando las gracias también por el chat que tenemos, que hay varios chats, uno es público, otro es privado, y nada, veo que también respondías, pero creo que nos respondiste solo a nosotros, así que nada, que también todos los alumnos sepan que las profesoras están agradeciendo mucho vuestra asistencia. Qué bueno. Y bueno, y vemos que la gente realmente está preocupada por la materia, así que muchas gracias también a todos vosotros y vosotras por asistir. Vamos allá con el vídeo. La voy para atrás y vuelvo. Ahí, que están ahí, aquí. Está en catalán, eso sí, pero es para llegar al público. No pasa nada, nos vamos a fijar en la carita de los perros. Pone, soy Pocha, tengo 9 años y ya hace 2 que espero detrás de las rejas. Aquí dicen que soy una perra súper sociable y cariñosa. Y que puedo vivir con familias, con niños. ¿Me das una oportunidad? En esta última etapa, porque tiene 9 años, es ya geriátrica. Bueno, básicamente se trata de esto, de dar una visión amable de ellos y de dar a conocer esos puntos buenos de cada uno de esos perros que llevan, pues ella ya lleva 2 años en el CAC. Bueno, ¿queremos? Vale.
Pues nada, por mi parte nada más. Gracias de nuevo por asistir. Os esperamos en más masterclass, en más cursos. Podéis acceder cuando queráis a escuelaffw.org. Ahí iremos colgando poco a poco también las masterclass para que se puedan ver en diferido por las personas que no pudieron asistir y que nos han escrito. Y cualquier otra persona interesada, queremos ir generando también un banco de información a la que todo el mundo tenga acceso. Y nada más. Muchas gracias. Gracias, Paula. Gracias, Laura. Todos los Hasta la asistentes. próxima. Nos vemos muy pronto. Chao. 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 Gracias.